había elegido. También, amados hermanos, había un grupo que le seguía, que eran aquellos que estaban necesitados de un milagro, necesitados de que la mano de Dios los tocara para que ellos pudieran ser sanos. También, amados hermanos, le seguía un grupo de personas para que le diera de comer. Pero también, amados hermanos, me llama la atención que había un grupo que le seguía, que eran el grupo de los religiosos. Aquellos fariseos y escribas que en todo momento trataban de injuriar su nombre, en todo momento trataban de hacer preguntas con doble sentido para que un engaño llegara a Cristo, aleluya, y ellos poder de una manera profanar su nombre y decir que él era un falso profeta. Amados hermanos, pero Cristo en su poder, todos reconocemos, amados hermanos, de que Él era Dios. Había venido como un hombre, pero era Dios, aleluya, y nadie le podía mentir. Él sabía el corazón de estas personas, Él sabía la intención que ellos tenían de poder, amados hermanos, vivir una vida en una falsedad. Pero, amados hermanos, en los versos que hemos leído, dice la palabra que Él los confronta, Él les llama la atención y le dice: ¿por qué? ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo os digo? Porque, amados hermanos, Jesucristo sabía la situación de ellos. Él sabía de que ellos nada más andaban detrás de Él, tratando de ver cómo ellos proclamaban de que Él era un falso profeta. Pero, amados hermanos, qué triste era para ellos, amados hermanos, que andar a la par de Jesucristo, andar a la par del dador de la vida y no darse cuenta, aleluya, de que Cristo era el Hijo del Hombre, porque Él mismo proclamaba de que Él era el Hijo de Dios. Pero qué triste para estas personas, amados hermanos, de que no podían ver más allá de su vista. Pero, amados hermanos, un tiempo nosotros estuvimos así. Qué triste era, amados hermanos, cuando nosotros proclamábamos conocer a Dios. Qué triste era para con nuestra vida. Mucho tiempo vivimos en un engaño, que decíamos: gracias, Señor, por los alimentos. Allá cuando nos acordábamos, cuando decíamos: gracias, Señor, por esta bendición. Pero con esa misma bendición la ocupábamos para comprar cosas malas, vicios, para mantener nuestros vicios. Un engaño, amados hermanos, que era tan difícil para nosotros escapar. Pero qué lindo fue, aleluya, cuando Jesucristo llegó a nuestra vida y pudimos ser libres de esas cadenas, aleluya. Pudimos tener vida, porque Él está aquí para dar vida y en abundancia, aleluya. Por eso es que le decimos a los amigos que no es mentira lo que nosotros hablamos, porque no es mentira. Un día estuvimos cegados, pero la mano de Dios tocó nuestra vida y ahí pudimos ver, aleluya, cuán grande y maravilloso es Cristo Jesús, aleluya. Alabado sea su nombre y a su nombre, gloria, aleluya. Amados hermanos, y me llama la atención cómo Jesucristo, a pesar de que Él sabía en el engaño que estas personas estaban, aunque Él sabía, amados hermanos, que sus planes eran malos para con Él, Él les da la forma, aleluya, la forma como ellos pueden hacer para estar fundados sobre la roca. Amados hermanos, y me llama la atención porque dice la palabra de Dios que un árbol malo no puede dar frutos buenos, ni un árbol bueno puede dar frutos malos, porque dice la palabra que por su fruto los conoceréis. Así es, amados hermanos, que si nosotros caminamos de una manera, nosotros no podemos engañar al Señor. Puede ser que engañemos a nuestro prójimo, al que está a la par de nosotros, pero es imposible que podamos engañar al Señor. Amados hermanos, quiero que vaya conmigo a San Juan, aleluya, capítulo 8. Vamos a leer eso rápidamente. San Juan capítulo 8. Amados hermanos, es interesante cómo la palabra de Dios nos deja claro que en el tiempo de antes estas personas religiosas se defendían a capa y a espada, amados hermanos. Ellos, según ellos, estaban viviendo una vida correcta delante de Dios, pero estaban equivocados. Aleluya. Aleluya. San Juan capítulo 8, verso 11 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en Él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice el 33, les respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, ¿seréis libres? Amados hermanos, usted puede ver en estos versos que hemos leído cómo ellos, amados hermanos, creían de una manera que estaban en el camino correcto, porque aún se jactaban diciendo que eran linaje de Abraham.
¿Y por qué les dice? ¿Por qué? ¿Por qué nos dice que nosotros vamos a ser libres? ¿De qué vamos a ser libres? Muchas veces, amados hermanos, se nos predica estas cosas y no lo entendemos. Decimos, pero ¿de qué soy libre yo? A mí nadie me ata. El mundo puede decirse, a mí nadie me dice nada. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo no estoy esclavizado a nada. Pero, amados hermanos, la palabra en el verso que sigue dice Jesús de que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Amados hermanos, y qué difícil es poder, amados hermanos, que entre esto en nuestros corazones. Porque cuando echamos de ver, amados hermanos, de que si el pecado, si lo que nosotros hacemos, si aquello, amados hermanos, que está incorrecto, nos lleva a ser esclavos del pecado, qué triste es, amados hermanos, estar en esa esclavitud y no poder verlo. Amados hermanos, y estas personas se defendían de una u otra manera, trataban de defender su posición y decían, no, nosotros somos hijos de Dios. Mucho, amados hermanos, hemos escuchado y se escucha bonito. A la verdad que se escucha precioso decir que todos somos hijos de Dios. Es una expresión, amados hermanos, que el enemigo ha puesto en el ser humano para que haya tranquilidad en los corazones de las personas. Amén. Pero la palabra de Dios me dice, y quiero que vaya conmigo, en el verso 39 del mismo capítulo 8 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme. A mí, hombre, que os hablo la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, oiga bien esto, amados hermanos, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Oiga bien ellos cómo declaraban de que Jehová de los ejércitos, el Padre Celestial, era su padre. Pero Jesús no los deja con esa mentira y Él les dice, no, eso no es así. Y el verso 42 dice, Jesús entonces les dijo, vuestro padre, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Aleluya. Aleluya. Qué terrible esto, amados hermanos. Porque qué fácil es decir, Dios es mi Padre. Yo soy hijo de Dios. Pero oiga bien lo que dice. Si en verdad, esto está tremendo, amados hermanos. Si en verdad fueres hijo de Dios, me amarías. ¿Cuántas veces, amados hermanos, a nosotros, cuando nosotros estuvimos en el mundo, nos decían, ven a Cristo, Cristo te ama. Y nosotros decíamos, para otro día. Eso es, amados hermanos, como yo siempre he dicho, eso es como cuando a usted le dan un regalo. Cuando usted le dice, mira, esto está bien precioso, tómalo. Usted, humanamente, usted lo agarra. Usted no le dice, hay otro día me lo das. Más si sabe que es algo bueno. Y la salvación, amados hermanos, cuando usted analiza la salvación que Jesucristo nos dio por su sangre poderosa, entregó su vida en la cruz del Calvario, aleluya. Y si nosotros proclamamos ser hijos de Dios, tenemos que amar a Jesús. Esa es la condición, tenemos que amar a Jesús. Pero ¿cómo amamos a Jesús? Hermano, y entonces, ¿qué hacemos para amar a Jesús? Tenemos que guardar. Oiga bien, en el primer verso que leímos, dice, si vosotros permanecéis ¿en qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es que esto no es nada más de decir Señor, Señor, Padre mío, oh Dios mío. Esa es la palabra más común en el ser humano. Dios mío, se golpean al Dios mío. Se ocupa la palabra Dios mucho en vano. Y qué triste, amados hermanos, que el enemigo ha puesto una ceguera en la humanidad. Pero gloria a Dios que en esta noche, aleluya, Cristo ha venido a salvar, a restaurar, a dar vida. Porque ese es el propósito de la palabra de Dios. Dar vida y darle la abundancia, aleluya. Que aquel que está muerto espiritualmente pueda venir a la vida por medio de Jesucristo. Él es el único. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, oiga bien, nadie va al Padre si no es por mí. Aleluya. Jesucristo dejó claro que Él es el único camino. No existe otro mediador entre los hombres y Dios. En la religión puede decir que María salva. La religión puede decir que Judas Tadeo, yo no sé tanto muñequito que hay por ahí. Pero amados hermanos, la palabra me deja claro que el único que da salvación, el único que te lleva al Padre, el único que murió en la cruz del Calvario, se llama Cristo Jesús, aleluya. Al que nosotros en esta noche alabamos y glorificamos su nombre, aquel que nos libertó de las cadenas del mundo y ahora podemos dar gloria a Dios por su sacrificio, aleluya. Amados hermanos,
hermanos, y Jesucristo en el verso 48, en el mismo capítulo 8, les dice algo, amados hermanos, que no a cualquiera le gusta escuchar. Y dice el verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oiga bien esto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y ha permanecido y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, ¿de quién habla? Suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Oiga bien esto, amados hermanos. Es imposible que si nosotros, amados hermanos, estamos viviendo en el Evangelio, pero estamos viviendo una vida doble, es imposible que veamos la gloria de Dios. Es imposible, amados hermanos, porque la palabra me dice que si yo hago maldad, que si yo odio a mi hermano, que si yo ando con una doble vida, haciendo maldad de escondidas, o aquel que todavía no ha venido a Cristo y anda viviendo una vida sin control, sin que nadie le diga nada, porque él se manda su propia vida, la palabra, le guste a quien no le guste, me dice que es el diablo el padre de él. Y yo me acuerdo, amados hermanos, que en muchas ocasiones, y me da un poco de risa, porque, amados hermanos, en muchas ocasiones mi padre me enfrentaba y me decía, ¿cómo estás? ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? Y yo le decía, ahí al rato. Y entonces me decía, ¿quién es tu papá, pues? Y yo decía, pues yo al ratito voy a la iglesia, le decía yo, pero yo no voy a declarar esa palabra que es Satanás y de mi papá. Y él lo que quería era que yo dijera, el diablo es mi papá, porque lo que él me dice, eso hago. Pero yo jamás de mi corazón podía salir esas palabras. ¿Por qué? Porque el ser humano, el ser humano inteligente nunca va a declarar eso, amados hermanos. El único que declara eso es el hechicero. Aquel que hace brujería es el que declara que Satanás es su padre. Porque el ser humano, amados hermanos, Dios le ha dado una inteligencia que no puede declarar eso con sus palabras. Pero quiero decirle que aunque nosotros no lo declaremos con las palabras, pero con nuestros hechos lo estamos diciendo. Aunque nos dé miedo, amados hermanos, decirlo con la lengua, pero con nuestros hechos declara más. Cristo Jesús, amados hermanos, cuando Él murió en la cruz del Calvario, yo le voy a decir algo, amados hermanos, cuando nosotros nos portamos mal, cuando nosotros vemos que alguien anda haciendo algo indebido, nosotros nos duele el corazón. Cuando nosotros vemos que poquita gente viene a la iglesia, a nosotros se nos pone triste el corazón. Pero yo quiero decirle, amados hermanos, cómo se ha de sentir Jesucristo. ¿Cómo se ha de sentir Jesucristo cuando toda la humanidad le da la espalda y le dice, no, otro día, todavía no necesito de ti, yo estoy viviendo mi vida bien? Qué difícil es, amados hermanos, qué difícil es la palabra del Señor. Pero yo quiero decirle algo, que si nosotros nos agarramos de su palabra, dice que si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y yo creo que todos los que estamos en este lugar queremos ser discípulos de Jesucristo. Aleluya. Pero qué linda es la palabra, amados hermanos, que nos deja claro este punto. Nos deja claro, y es algo que necesitamos meditar en nuestra vida. Porque el día que usted haga algo malo, algún día que usted quiera irse ya para el mundo de regreso, tiene que recordarse de quién va a ser su papá. Aleluya. Pero fue el gozo. Aleluya. Amados hermanos, y qué interesante, aleluya. Pero quiero que vaya de regreso conmigo a los versos que hemos leído. Lucas capítulo 6, verso 46. Jesús le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. 3 puntos, amados hermanos, que Jesús les da a estos hombres para que ellos vean a quién son semejantes. Semejante, dice la palabra, es aquel hombre que edificó su casa sobre la roca y vino la tempestad y no la pudo mover. ¿Cuáles son esos 3 puntos? Dice el primer punto, oye mi palabra. Oiga bien, no, el primer punto dice, viene a mí, el que viene a mí. Amados hermanos, cuando nosotros venimos a Dios
El primer punto para saber si estamos fundados sobre la roca, venid a mí. Todo lo que nosotros hacemos, venir a la iglesia. El amigo, cuando él se acerca a la iglesia, él está buscando del Señor. Porque aquí, amados hermanos, no venimos a contar chistes. Aquí, amados hermanos, venimos a predicar la palabra de Dios. Venimos a decirle que Cristo murió en la cruz del Calvario. Aquí a nosotros que hemos aceptado a Cristo, venimos a recordar el sacrificio que Cristo hizo y por quien fuimos libres. Aleluya. Por eso es que cuando venimos a Él, aleluya, podemos recordar su sacrificio. Aleluya. Y su palabra dice que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Oiga bien esto. Cualquier sea su problema, cualquier sea su pecado más oscuro, amados hermanos y amado amigo, Jesús dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Palabra de vida, palabra que restaura, palabra que levanta, amados hermanos, a cualquiera. Y dice, amados hermanos, el segundo punto es, oye la palabra. ¿Qué es lo que hacemos cuando venimos a la iglesia o venimos a un culto, a una reunión como esta? Escuchamos su palabra. Venir a Él, escuchar su palabra, porque la palabra de Dios dice que del oír viene la fe y del escuchar palabra de Dios, no chambre, no cualquier cosa, palabra de Dios, aleluya, porque dice la palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, aleluya, escuchamos la palabra de Dios, ella nos guía por dónde irnos. No nos vamos a equivocar, no vamos a terminar siendo Jesús solos. No vamos a terminar, amados hermanos, en el mormonismo, porque la palabra de Dios es el que lo guía a usted, el que nadie, cualquiera lo puede engañar si usted no medite en la palabra de Dios. Y es necesario, amados hermanos, que la pongamos por obra. Y ese es el tercer punto, ponerla por obra. Por eso es que, amados hermanos, dice la palabra de Dios que en una ocasión llegó María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y dice la palabra de Dios que Jesús predicaba y era grande la multitud que lo rodeaba. Y, y su madre y sus hermanos por ello no pudieron llegar hacia él. Pero hubo alguien que le dijo, tu madre y tus hermanos te buscan. Y oiga bien lo que declara Jesús. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la hacen. Aleluya. Oiga, qué terrible esto. Y qué hermoso para nosotros. Pero qué terrible para el religioso que piensa que María está en alto. María se merece su respeto porque fue la madre de Dios y fue una mujer santa. Aleluya. Pero más de eso no. Por eso es que la palabra dice, bienaventurados aquellos que escuchan la palabra y la hacen. Aleluya. Aleluya. Por eso, amados hermanos, es que a Josué, cuando Moisés murió, Josué se le fue entregado un ministerio grande. Aproximadamente, ya no estoy muy seguro, pero muchas personas, quizás 2 millones. Era grande la multitud, amados hermanos. El cargo que se le daba a ese hombre era grande. Pero Jehová le declara una palabra y le dice, así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Aleluya. Y nunca, pero nunca te apartes. Oiga bien, ¿de qué? De la palabra de la ley. Medita en ella de día y de noche. Ese es el mandato para nosotros, amados hermanos, para que nadie nos engañe. Ese es el mandato, aleluya, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios un día, aleluya, y para que el día que Jesucristo venga en gloria, nosotros poder levantar nuestras manos, aleluya, y poder decirle, bendito sea tu nombre, mi Salvador, aleluya, porque en ti he tenido salvación y en ti he tenido descanso, aleluya. Porque en Él, amados hermanos, es en quien descansamos. Qué triste era, amados hermanos, cuando el problema o la dificultad llegaba a nuestras vidas y no teníamos un consuelo a quien ocurrir. Qué difícil era, amados hermanos, cuando ni con tu esposa podías hablar porque el problema era difícil, porque nadie te comprendía y lo tenías que sufrir tú mismo, y más Satanás ahí poniéndote malos pensamientos. Pero gloria a Cristo, aleluya, porque ahora, amados hermanos, problemas pueden venir, dificultades pueden venir, cualquier cosa, tormenta puede venir, tempestad, pero tenemos un Salvador, aleluya, el que nos guarda y nos protege en todo momento. Y eso es por eso, amados hermanos, que le predicamos a los amigos y les decimos, Cristo es la solución para todo, aleluya. Él es el que salva, Él es el que da vida, Él es el que murió en la cruz del Calvario y está aquí dispuesto a dar vida. Todo es que los amigos se humillen delante de Él. Amén. Y su pueblo siga obedeciendo sus mandamientos y veremos la gloria de Dios. Podremos un día, aleluya, descansar en Él. Mire, amado hermano, qué lindo va a ser cuando nuestra muerte, si Jesucristo todavía no viene y nuestra muerte llega a nuestra vida, qué lindo va a ser poder descansar, amados hermanos.
Que su alma pueda llegar ángeles a traerla y no lleguen demonios por su vida. Qué triste. Pero gloria a Dios, porque nosotros podemos confiar en nuestro Señor, aleluya. Y podemos confiar que Él es todo para nosotros. Gloria a Dios. Por eso es que dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Eso lo dice en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Aleluya. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Vamos acá a Juan capítulo 6, verso 40, y encontramos la voluntad del Padre. Aleluya. Juan capítulo 6, verso 40. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. San Juan capítulo 6, verso 40. Y dice, ¿todo lo tienen? Gloria a Dios. Y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Oiga bien, amados hermanos, y ponga atención en este momento. La palabra de Dios nos dice que es necesario creer en Jesús, y de esa manera tendremos vida eterna. Sí, amén. Pero ¿cómo, amados hermanos? Cualquiera pudiera decir, entonces solo tengo que creer en Jesús y se acabó. Pero no es así. Amados hermanos, el que cree en Jesús guarda sus mandamientos. En el que cree en Jesús vive su palabra. Y son los 3 puntos que hemos escuchado primero. Venir a Él, escuchar su palabra y ponerla en práctica. Y de esa manera creemos en nuestro Dios. De esa manera nosotros estamos fundados sobre la roca. Y de esa manera podemos declarar una palabra. Porque el que dice que cree en Él obedece sus palabras. Aleluya. Y Él dice y nos promete que Él nos resucitará en el día postrero. Aleluya. Qué bonita es la palabra del Señor. Sí, amén. Amados hermanos, algo que me toque el corazón, amados hermanos, a mí, es poder meditar, amados hermanos, en el momento del sacrificio de nuestro Dios. Nuestro Dios nos deja tantas promesas para el ser humano. Amados hermanos, y la palabra del Señor dice de que mientras Él iba y era juzgado por aquellos hombres que lo juzgaban con mal testimonio, diciendo de que Él decía blasfemia cuando era mentira, qué difícil fue, amados hermanos, para nuestro Dios. Qué difícil fue para Jesús, amados hermanos, tener que aguantar todas aquellas bofetadas, tener que aguantar aquellos 39 latigazos. Qué difícil fue, amados hermanos, recibir aquella corona de espina. Qué difícil fue ser escupido. Pero, amados hermanos, creo que humanamente, amados hermanos, quizás alguna persona pudiera resistir eso. Quizás pudiera resistirlo. Pero qué difícil fue, amados hermanos. Y este es donde el sacrificio de Dios es más grande que nunca nadie lo va a poder hacer. Es que Él se mantuvo callado. Él no dijo nada. Porque Él sabía, amados hermanos, que mientras ese sacrificio se llevaba a cabo, que mientras Él sufría aquello, amados hermanos, estaba dándole vida a un pueblo, aleluya, un pueblo que le alaba en esta noche, aleluya. Él sabía que no era de por gusto, aleluya. Él sabía que al morir, Él tendría, aleluya, victoria, aleluya. Y aunque Él sabía, amados hermanos, de que muchos iban a despreciar su nombre, pero Él también sabía, aleluya, que había una esperanza para la humanidad. La humanidad sufría, amados hermanos, de que el enemigo gobernaba este mundo. Pero Jesús tomó las llaves y ahora solo depende de nosotros. Por eso es que le decimos al amigo, solo depende de ti, solo depende de que tú, aleluya, reconozcas de que Jesucristo es el Señor y que Él murió en la cruz del Calvario y que Él, aleluya, Él lleva tus cargas. Por eso es que Él dice, venid a mí, los que estéis cargados y trabajados. Y no está hablando de trabajos
de cansado de trabajo del diario vivir. Está hablando de aquella pesadez de que el ser humano tiene una necesidad dentro de sus corazones de escuchar palabra del Señor. La humanidad tiene una necesidad porque el ser humano fue creado para hacer alabanza de Dios, y el ser humano de una u otra manera le ha dado la espalda al Señor, no quizás porque Él quiera, sino porque hay un enemigo, aleluya, que quiere que el sacrificio de Jesucristo no haga una función en el ser humano. Pero en esta noche, aleluya, Jesucristo ha venido a dar vida en esta casa, aleluya, y esta casa la declaramos para la gloria del Señor. La vida, la familia de nuestra hermana Melba la declaramos para la gloria del Señor. Sabemos que estos jóvenes, aleluya, también están jóvenes, pero sabemos que hay una promesa, que la palabra del Señor dice: cree tú y toda tu casa será salvo. Yo le digo a mi hermana, manténgase allí, sus hijos van a llegar, aleluya, porque Cristo no es hombre, aleluya, aleluya, para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él promete y Él cumple, aleluya. Por eso es que nosotros nos sonreímos, aunque venga la prueba, hay una sonrisa en nuestros corazones, porque sabemos que el más fuerte va delante de nosotros, peleando toda batalla, aleluya. Nada podemos hacer sin Él. La palabra del Señor dice: sin mí nada podéis hacer. Él es el núcleo de todas nuestras vidas. Él es lo que nos guarda de todo. Él es el que nos protege. Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Yo sé, amados hermanos, y yo sé a los amigos, de que en el tiempo que les ha tocado vivir, que nos ha tocado vivir a nosotros, la apostasía se ha crecido y ya nadie sabe a quién creer. Pero yo lo único consejo que puedo dar en esta palabra, en esta hora, es que la palabra de Dios, aleluya, ella no se contradice, aleluya. El ser humano puede hacer cualquier religión, pero la palabra del Señor permanece fiel para siempre, aleluya, porque es inspirada por el Espíritu Santo, aleluya. Bendito y alabado sea la gloria del Señor. Y el pueblo del Señor dice: amén. Gloria a Dios. Incline su rostro, amados hermanos. Oramos un momento al Señor. Sabemos que el Señor puede dar vida en esta noche. El Señor puede restaurar vidas y dar, aleluya, consuelo al corazón, aquel que lo permita. El Señor no obliga a nadie a venir a sus pasos, pero sí, aleluya, Él da la palabra para que aquel que tenga deseo de buscar del Señor pueda venir a sus pasos, aleluya. Y hacemos el llamado como siempre lo hacemos, como Dios nos indica, hacerle el llamado a Carlos, hacerle el llamado a la hija, a los hijos de la hermana Melba. Sabemos de que puede ser que el enemigo ponga: todavía no hay tiempo, todavía no, más después. Pero ahora es el día de arrepentimiento, ahora es cuando Jesús llama a la vida. Puede hacer que la dificultad de la vida, puede hacer que la situación no sea la adecuada quizás en tu mente, pero ese es el engaño que Satanás pone en la mente del ser humano. Yo quiero decir algo, que cuando yo vine a Cristo, quizás yo quizás fui uno de los que más decía: no, todavía no. Pero cuando yo me decidí, Cristo hizo algo grande en mi vida, y ahora le doy gracias a Él, porque no me arrepiento, aleluya, porque Él me dio vida, aleluya. Y yo sé, aleluya, que en esta noche Dios puede hacer grandes cosas en su vida, pero solo tienen que ustedes permitir que Dios trabaje en sus corazones. Aleluya, gloria a Dios. Si no hay, pues seguimos siempre invitando a nuestro amigo, siempre seguimos invitando a nuestro amigo a que escuche palabra, aleluya, porque esa es la única verdad. La realidad del ser humano es de que un día partiremos de este mundo, y tenemos que estar preparados para cuando Jesucristo venga en gloria o la muerte nos sorprenda. Aleluya. Así, amados hermanos, damos gracias al Señor por su palabra y por su misericordia. Qué bendición, amados hermanos, es el poder alabar al Señor. Sabemos, amados hermanos, que la palabra del Señor se cumple y es viva. Y Él dice que donde hay 2 o 3 congregados, puede ser que para muchos puedan decir: poquitos, no vamos a gozarnos. Claro que sí, porque donde está el pueblo de Dios hay libertad para alabar al Señor, aleluya. Y donde hay un pueblo dispuesto a alabar al Señor, ahí se mueve la gloria del Señor. Así, amados hermanos, dejo a mi hermano con cada uno de ustedes, y que el Señor me lo bendiga en gran manera. Aleluya. Gloria a Dios.